nuevamente, yo creo que lo importante aquí es la evidencia. Algunos tienen un discurso como, pro oficialista, sin embargo, la evidencia es clara. La minería lo que nos va a dejar a nosotros es daño de nuestro ecosistema, la flora, la fauna, va a dañar nuestras aguas, va a dañar el aire, en fin, va a deteriorar el estilo de vida, no solamente de los ciudadanos que puedan estar alrededor de estas minas, sino que de todo El Salvador, recordemos. El Salvador tiene 21.040 kilómetros cuadrados exactamente y es imposible realizar esa actividad. Algunos se quieren comparar con Chile. Chile es 96 veces más grande que El Salvador, con Canadá. Canadá es cerca de 360 veces más grande que El Salvador. Nos queremos comparar con Australia. Bueno, ahí tenemos ejemplos como Bolivia, Perú, Costa Rica, y yo pregunto, ¿son países que ya salieron de subdesarrollo? No, no han salido. Y entonces la evidencia yo creo que es la que nos debe dar a nosotros la dirección sobre ese tema. Y lo que vemos es que es imposible que suceda algo positivo con la minería. Gracias. Mira, yo creo que la aprobación del presupuesto para el año 2025 es un reflejo de la situación económica y sobre todo del arreglo que hicieron con el Fondo Monetario Internacional respecto a la posible aprobación de 1.400 millones de dólares. El presupuesto realmente vemos datos importantes, reducción en el presupuesto de educación, reducción en el presupuesto de salud, despidos, vemos que le aumentaron a Fuerza Armada, le aumentaron a Casa Presidencial, le reducen a medio ambiente, a cultura, es decir, vemos un presupuesto realmente deprimido. Entonces, si tú quieres hacer un análisis sobre lo que se puede venir en 2025 es complicado porque hay temas que todavía no se le han dado respuesta y yo he insistido en todos los espacios. ¿Qué ha pasado con la deuda que se le tiene a la Universidad de El Salvador? La deuda que se tiene con la pensión universal de los adultos mayores en los municipios de mayor pobreza y así otros temas. Bueno, también el tema de la indemnización que se le tiene pendiente todavía a familiares de víctimas del sector salud por muertes de COVID, la remodelación de las escuelas que nos dijeron que iban a ser 4.000, 5.000 escuelas y de esas parece que solo han avanzado alrededor de un 7% y ya han pasado más de 2 años. Entonces, es bien difícil con estos argumentos, es bien difícil con estos datos, que no son relatos, sino que es la realidad, es bien difícil tener algo positivo por decir, y cierro con esto. La CEPAL hace un mes nos dio la última actualización sobre posiblemente la expectativa que hay del crecimiento del PIB y resulta que en nuestra región El Salvador es el país que menos va a crecer. Y también es un dato, no es relato. Entonces, todo lo que nos cuenten puede ser bueno. Mira, yo creo que eso depende de que nuestros gobernantes renuncien a ideas que pueden agravar aún más la situación económica. Por ejemplo, el tema de la minería, que renuncien al tema del Bitcoin y que mejor, y yo lo voy a decir, se dediquen mejor a fortalecer la educación, la cultura, el turismo, la tecnología, la innovación, incluso la industria de la prestación de servicios, pero no estamos viendo que el gobierno esté interesado en esos temas. Entonces, yo creo que nos queda, a ver, aquí hay que hacer un paréntesis. Es cierto, el tema de la seguridad incide mucho en posiblemente unas perspectivas positivas para la economía, pero cuando ves que hay distracciones sobre temas de minería, de Bitcoin, e insisten, hay un tema como de terquedad sobre temas que no nos van a lograr a nosotros levantar de subdesarrollo, entonces ya el análisis se vuelve pesimista y yo hago la reflexión, ¿cómo es posible que una actividad económica de allá de los años del siglo XV, los 1400, resulte que hoy sea una actividad que va a lograr sacarnos del subdesarrollo, cuando ya hemos visto los países vecinos que no lo han logrado? Entonces es difícil confiar en ese discurso, en esa narrativa y en esos planes. Yo creo que lo que nos queda es esperar que el gobierno dé un giro de timón sobre la economía realmente. ¿Cómo visualiza los primeros resultados de las reformas a la ley de tránsito? Mira, yo creo que a priori pues es positivo el tema de que los ciudadanos, y aquí nos incluimos todos, cuando aprueban una ley de este tipo, pues uno tiene sus reservas. Yo creo que los números ahí están. Sin duda hay que esperar aún más sobre las consecuencias de la aprobación de esta ley. Lo digo en todos los espacios. Yo creo que los gobiernos, los municipios,
las escuelas, las universidades, las ONG, a lo que debemos de apostar es a la educación y a la cultura. Es decir, es cierto, por supuesto que la ley y la restricción siempre va a ser necesaria, pero debemos apostarle a que las generaciones venideras entiendan que hay que ser responsable con este tipo de conductas, ¿no? Tomar un volante, uno debe estar consciente en un estado proporcional para tomar esa responsabilidad, y yo creo que ese al final debe de ser la respuesta. Pues ya, yo soy fan de lo estructural, es decir, debemos de apostarle a la cultura y la educación para lograr erradicar este tipo de males que tenemos.